Ahora me permito presentar a nuestro keynote speaker, que nos va a hablar de rompiendo mitos, la sostenibilidad en la industria de los hidrocarburos. Le doy el pase a Pablo Ferragut, que es director gerente de Arpel. Pablo es economista con diversas especializaciones de posgrado en energía. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector energético. Desde el 2012 trabaja para Arpel y actualmente se desempeña como director gerente, estando frente a las áreas de gas natural y sostenibilidad corporativa. Desde esta posición lidera diversos proyectos a nivel regional para impulsar un mejor desempeño en sostenibilidad de las empresas de hidrocarburos de la región, así como también impulsando iniciativas para generar un mayor entendimiento respecto al rol del gas natural en la transición energética en el marco de Latinoamérica y el Caribe. Además de su experiencia en Arpel, a lo largo de su carrera se ha desempeñado en el sector privado y como consultor para diversos organismos en temas de energía y cambio climático. Adicionalmente, es docente del Instituto Tecnológico de Buenos Aires en la Maestría de Desarrollo Energético Sostenible. Así que, por favor, si le podemos dar un gran aplauso, que viene Pablo desde Uruguay a visitarnos. Muchas gracias. Todo tuyo, señor. Buenas. Hola. Bueno, buen día y muchísimas gracias. Primero a la SPH, a Tiffany, a todo el equipo. También a las autoridades presentes y a todo el público presente en el día de hoy por reunirnos hoy a hablar algo que nos interesa mucho, que es la sostenibilidad y cómo avanzar desde la industria del petróleo y el gas. Más que nada vamos a hablar de gas natural hoy. Pero y un poco como está organizada mi presentación, es un poco eso, ¿no? Por un lado, que muchas cosas ya las han comentado en estas primeras dos intervenciones, pero tiene que ver con cómo la industria contribuye, cuál es la situación internacional, cómo la industria del gas contribuye un poco, bajar un poquito a lo que es Perú también, no solo la mirada regional e internacional. Y después, cómo también tenemos que trabajar y hacer ese esfuerzo para sistematizar la gestión de la sostenibilidad dentro de las compañías. Que esto es válido obviamente para cualquier compañía, pero con la especificidad lógica que tiene la industria de petróleo y gas. A ver cómo es. Intentando pasar ahí, lo tengo al revés. Bueno, primero un disclaimer, que lo paso muy rápido. ¿Cuáles son las tendencias que hoy estamos viendo a nivel internacional y que están impactando tanto en la industria del petróleo y el gas como a nivel general, ¿no? Lo primero que se hace evidente, o a mí me gusta separarlo en dos cosas, ¿no? Cuando miramos el futuro, tenemos muchas incertidumbres, pero también tenemos muchas certidumbres, hay muchas cosas que sabemos, algunas que sabemos que no sabemos, pero que más o menos hay tendencias bastante claras, sobre todo en el sector energía. También hay muchas incertidumbres que son las que están marcadas acá, ¿no? Lo primero, y que se hace evidente, son las tensiones geopolíticas que existen hoy. O sea, estamos en un mundo muy convulsionado, con decisiones, no quiero decir impulsivas, pero que nos cambian el escenario de un día para otro. Ahora estamos hablando de Groenlandia, que es algo que nos parece una locura, lo de Venezuela y otras situaciones como puede ser Taiwán, Irán, que nos impactan directamente en las decisiones del día a día. Y eso trae también algunas visiones, la visión es un poco divergente, ¿no? Hacia la sostenibilidad de lo que es Europa, de lo que es Estados Unidos, sin duda, pero yo creo que más allá de esta coyuntura bastante compleja, a mediano y largo plazo se puede desviar un poco del camino, pero la tendencia global es hacia la transición energética y eso no cabe duda, ¿no? Y eso implica también a una industria más conectada con la sostenibilidad. Dentro de lo que son las incertidumbres, primero los compromisos climáticos. No porque haya una incertidumbre en el compromiso, sino que vamos avanzando, nos vamos acercando a 2050, vamos recibiendo todos los años, ¿no? Cuánto se ha consumido, cuáles son las emisiones, cuál es la perspectiva de crecimiento, de aumento de la temperatura. Entonces, tenemos por ahí una incertidumbre grande en el sentido de que cómo va a impactar en la política energética y climática, ¿no? Se va a hacer más restrictivo respecto a los hidrocarburos. Hay, yo diría, en este momento una aceptación un poco mayor del gas natural, sobre todo después de lo que ha sido la crisis europea con el gas, que eran los principales, no quiero decir detractores, ¿no? Pero un poco que estaban posicionados en contra del desarrollo del gas natural, que creo que eso ha ido cambiando. El ritmo de la transición energética, que para empresas de hidrocarburos, lógicamente, que es sumamente importante y que dependerá de qué
tanto se puedan escalar las ciertas tecnologías. De todas formas, y lo vamos a ver, hay mucha persistencia, mucha resiliencia en la demanda. La demanda de petróleo debe ser la demanda más inelástica, de las demandas más inelásticas que existen. Triplica el precio y no cambia la demanda, baja la mitad del precio y tampoco cambia mucho la demanda. O sea, es realmente una demanda muy persistente que, bueno, a largo plazo todo es elástico, pero hay una persistencia muy grande, ya lo vamos a ver. Después, bueno, las perspectivas de crecimiento económico, que es lo que empuja obviamente la demanda, y bueno, todo lo que tiene que ver con este cambio tan importante en la inteligencia artificial, la digitalización, futuro del trabajo, es un poco el mundo en el que nos movemos. Por otro lado, tenemos certidumbres muy grandes también. O sea, en lo que refiere a energía, o sea, no cabe duda que la demanda de energía va a seguir creciendo. Hay fuerzas que están contrapuestas. ¿Cuáles son? El crecimiento económico, el crecimiento poblacional y la eficiencia energética, por decirlo de alguna manera, o también cierta sustitución de fuentes que terminan siendo más eficientes. Dentro de esas fuerzas, lógicamente, donde hay poco crecimiento económico, poco crecimiento poblacional y mejoras en eficiencia en los países desarrollados. Donde hay mucho crecimiento poblacional, junto con eso crecimiento económico y con eso obviamente de la demanda de energía, bueno, en los países emergentes. Estamos hablando principalmente de Asia, Asia-Pacífico, la India, que para mí es la gran interrogante que tenemos para los próximos 20 o 30 años, bueno, y después África. Entonces, ¿va a haber crecimiento de la demanda? Sí, eso en cualquier escenario razonable tenemos crecimiento de la demanda. Ahí traje de uno de los escenarios de Shell, 25%, pero ese número, olvídense del número exacto, no son predicciones como hablábamos ayer en otro de los foros, sino que bueno, es la tendencia. Esa demanda hay que cubrirla con distintos energéticos. Bueno, entonces tenemos, como decía, y la demanda persistente. Hay dinámicas muy diferenciadas en lo que es el petróleo y el gas. ¿Por qué? Porque la transición energética hay que mirarla desde los usos de la energía. Entonces, ¿qué abastece el petróleo? ¿Qué abastece el gas? Se abastecen cosas distintas. Y a mí me encanta, yo me he especializado más que nada en historia de la energía, en historia de las transiciones energéticas, pero eso sería otra charla porque si no termino a las 3 de la tarde. Porque me encanta el tema. Pero bueno, ¿en dónde el petróleo va a seguir siendo muy fuerte? Bueno, en todo lo que se precisa, una alta densidad energética, y obviamente eso son el transporte, que la verdad que es el único mercado, más allá de la petroquímica, que no es energético, es el único mercado donde el petróleo es absolutamente dominante y lo es hace 100 años, ni siquiera 100, un poco menos. Entonces, eso no es tan fácil de sustituir. Sin embargo, sí aparecen, sí en otras demandas va a empezar a bajar y aparecen sustitutos, entre ellos el gas natural, para lo que puede ser el transporte pesado, pero sobre todo la electrificación de ciertas demandas. ¿No? Creo que esa es otra de las grandes tendencias. No solo por un tema de sostenibilidad, por ejemplo, el transporte, sino que, digamos, hay nuevas demandas también, que esa es otra gran interrogante, ¿no? Esas nuevas demandas como los data centers, etcétera, es una gran interrogante también, que es un poco... También el transporte aéreo fue una nueva demanda cuando se empezó a desarrollar, ¿no? Y eso impulsó. También el transporte terrestre fue una nueva demanda en su momento y fue lo que impulsó al alza la demanda de energía y de petróleo. Bueno, tenemos por ahí nuevas demandas que todavía nos resulta muy difícil evaluar. Por ahora es relativamente marginal y absorbible, pero son cambios realmente muy grandes. Y en lo que tiene que ver con gas natural, o sea, junto con eso el gas natural sí tiene una dinámica distinta. ¿Por qué? Por los usos que cubre. Primero porque, bueno, los principales usos del gas natural son generación eléctrica e industria. Y de los países que más están creciendo, como lo decíamos recién, sudeste asiático, India, bueno, son países que usan mucho carbón. Entonces el sustituto natural del carbón es el gas natural. Son países que no tienen tanto recurso, entonces tienen que importar. Y en eso obviamente que para Perú es una oportunidad, porque bueno, el mercado de GNL va a seguir siendo creciente. A la vez más competitivo, por lo menos en los próximos años, porque hay mucha oferta de proyectos de GNL grandes que están entrando en el mercado, pero no deja de ser un mercado creciente y dinámico. Como decíamos el otro día también, o sea, uno siempre tiene que estar donde está la demanda, y bueno, la demanda de gas va a seguir creciendo. Dicho esto, que son como las grandes tendencias, bueno, ¿cuál es la contribución de la industria? Y esto tiene un foco en sostenibilidad energética, ¿no? Esto que es un indicador que lo produce el World Energy Council, es bastante conocido, el trilema energético,
que estos son los datos de Perú, pero digamos, más allá del dato concreto de lo que ustedes ven ahí, o sea, hay como 3 pilares de la sostenibilidad energética, ¿no? Que son la equidad, que son la sostenibilidad ambiental y la seguridad energética. Entonces uno tiene que pensar qué es lo que aporta el gas natural en estos 3 pilares, ¿no? Tanto en Perú como a nivel global. Bueno, en el caso de Perú, bueno, tiene mejores resultados en sostenibilidad y en seguridad que en equidad. Pero bueno, esos son también como herramienta de política es bien interesante para manejarlo. Bueno, esto creo que no sé si dijiste la misma definición o dijeron la misma definición ya, pero ¿qué es la seguridad energética? Voy a explorar un poco los 3 pilares y cómo el gas natural impacta ahí, porque eso es cómo está impactando en la sostenibilidad energética. Es la disponibilidad ininterrumpida de fuentes, o sea, poder tener energía en todo momento a un precio razonable. Básicamente es eso. Entonces, ¿cómo, para los usos que se necesitan? Entonces, ¿cómo contribuye el gas natural? Y empecemos a verlo desde el lado de Perú. Bueno, primero esto, ¿no? Un poco, ¿cuáles son las estrategias para la seguridad energética? La primera es la diversificación de fuentes, ¿no? Y que eso se vincula con la interconexión, con la integración, porque eso también diversifica fuentes, y esto es para cualquier aspecto de la vida, es decir, cuanto más, si yo tengo que abastecerme de algo, cuanto más proveedores tenga distintos, va a ser mejor. Entonces, bueno, la diversificación es una de las estrategias naturales, y cuanto más mallado esté un sistema, mejor. Bueno, almacenamiento, interconexión, yo creo que se vinculan mucho a esta idea de diversificar. Del lado de la demanda, la eficiencia energética. Esto es fundamental y sucede mucho, lo hemos visto, bueno, experiencias como la de Argentina con los subsidios al gas, la ineficiencia y cómo terminan subsidiando para importar, son realmente experiencias que no son nada buenas, ¿no? Entonces, pero promover la eficiencia siempre es algo bueno y siempre nos va a dar mucho más seguridad porque voy a consumir menos energía para el uso que se necesita. No necesariamente menos energía, porque si uno consume mejor, quizás tenga mejores resultados. Y 2 aspectos fundamentales que sí me gustaría destacar. Uno es el desarrollo de las fuentes autóctonas. En el caso de Perú, o sea, lógicamente que también, como todos los países, tienen sus fuentes renovables y hay que desarrollar, o sea, teniendo tanto recurso de gas, o sea, no tiene sentido hoy en día que eso no se desarrolle. No hay que buscar desarrollarlo porque contribuye a la sostenibilidad, no porque sea lo que sea, contribuye desde muchos puntos de vista que lo estamos viendo. Y bueno, para eso también una adecuada planificación energética, que esto es fundamental. Hay decisiones que son globales. Las empresas lo que buscan es un marco de actuación, siempre. Entonces, en la medida que haya un marco más o menos estable y razonable, van a invertir, uno compite por la inversión, ¿no? Como país. Entonces van a invertir donde más les convenga, por supuesto. Pero si hay un marco razonable, eso siempre va a contribuir a una toma de decisiones, digamos, más informada, mejor, o sea, con otra estabilidad también. Entonces, bueno, la planificación en tiempos donde es una planificación que tampoco uno puede decir yo en el 2050 quiero tener tal matriz de tal manera, no, o sea, tiene que haber mucha flexibilidad en la planificación, pero cierto norte también tiene que haber. ¿Cuál va a ser el rol? ¿Qué demandas queremos cubrir con gas natural? ¿Qué grado de exportación? Etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas ahí que hay que contestarlas entre todos los grupos de interés. Bueno, siguiendo un poco con seguridad energética, bueno, esto, digamos, pongo el ejemplo de Perú, pero esto es válido para muchos países de América. En el caso, o sea, los sistemas latinoamericanos son muy hidroeléctricos, muchos de ellos, ¿no? Uruguay, Paraguay, Brasil, y otros que quizás no tan, mismo Ecuador, Colombia, otros quizás no tan hidroeléctricos, pero con bastante impacto como Chile, Panamá, etc. Entonces, hoy en día en Perú aproximadamente, esto obviamente depende del año, siempre el rendimiento hidroeléctrico, el 50% de la energía eléctrica se genera con hidroelectricidad y un 40% con gas natural. Y el resto, bueno, renovables y otras fuentes. Entonces, ¿qué rol tiene hoy el gas natural? No sé, en Perú tiene parte de base, pero ¿qué rol tiene? Es el que siempre te va a responder ante la intermitencia. Y no solo la de corto plazo, porque la regulación intradía es mucho más fácil quizás hacerla con agua incluso, cuando hay un sistema hidroeléctrico, pero el que soporta una sequía, para soportar una sequía uno precisa una fuente firme y abundante.
y eso acá lo puede dar el gas. Que, por ejemplo, en Uruguay, donde vengo, te lo da el diésel importado y cada vez que tenemos una sequía, o la energía eléctrica importada, es un problema grande y un impacto fuerte en las finanzas públicas. Entonces, desde ese punto de vista, disponer de esto es realmente algo muy bueno y es una combinación, digamos, respecto a emisiones y demás, que es mucho mejor que lo que tienen la mayoría de los grandes países del mundo. Pero esto pasa no solo en Perú, ¿no? Pasa en muchos lugares. Entonces, ese gas peruano también puede servir para brindar esa seguridad en otros países. No solo la sustitución del carbón, sino también servir como flexibilidad. Flexibilidad es una de las palabras clave hoy en día para el gas natural, que también Tiffany la mencionó, seguridad y flexibilidad de los sistemas eléctricos. Dicho esto, ese rol del gas, de estabilizar los sistemas, ese rol del gas en la seguridad, es lo que nos da esa seguridad para decir hay una certidumbre en el mediano y largo plazo del consumo de gas natural, ¿no? ¿Por qué? Porque va a acompañar el desarrollo de las renovables. Y acá cuando hablamos de almacenamiento, hablamos de un montón, hidrógeno, un montón de otras fuentes, la verdad es que está muy lejos de poder brindar el servicio que da el gas natural en este sentido. Entonces eso hay que tener en cuenta que es como todo, es una tecnología y fuente energética que está en competencia con otras, pero mientras pueda seguir brindando y resolviendo los problemas, en este caso el de la seguridad, el de la regulación, regulación me refiero de las cargas, ¿no? Sin duda que va a seguir teniendo un rol importante y fundamental en la matriz. Bueno, pensando un poco también, insistiendo un poco con ese rol de Perú, digamos, es el único país sudamericano exportador de GNL hoy en día. Los otros en América Latina y Caribe son Trinidad y Tobago y recientemente México importando gas estadounidense. Posiblemente, o sea, Argentina está trabajando, muy probablemente en 3 o 4 años veamos, un poco menos quizás, ya 2 o 3 años, veamos exportación de GNL desde Argentina ya con proyectos grandes, ¿no? Como lo que fue Tango LNG. Pero bueno, por ahí pueden aparecer oportunidades en Surinam, Guyana, si es que el floating LNG llega a precios competitivos. Todavía creo que es un poco temprano, pero recursos para algo así hay. Y bueno, el GNL en sí, por la flexibilidad que proporciona, es un mercado que va a seguir siendo cada vez más dinámico. Entonces, bueno, eso permite dar liquidez y flexibilidad y es una oportunidad para Perú. Que tiene el recurso, tiene ya infraestructura, no quiere decir que no tendría que ampliar, y por supuesto que todo se basa en la exploración, entonces si no tenemos buenos niveles de exploración y producción no puede pasar nada para adelante, ¿no? Y eso es un desafío, más allá de que hoy hay un horizonte de reservas relativamente cómodo por algunos años, hay que pensar hacia adelante en cómo se va a posicionar en este tema. Bueno, creo que nada más, para resumir esta parte, bueno, monetización de reservas, acompañar el desarrollo de las renovables y descarbonización de sistemas, digo eléctricos, pero también de los sistemas industriales, creo que son las claves. Bueno, un poco, eso veíamos que aporta en la seguridad. Ahora, ¿qué aporta desde la economía? Esto es tomado de un documento de ARPEL, los datos son tomados de distintas publicaciones que se han hecho para Perú, algunos por ahí son estudios que quizás no se actualizaron, pero tienen ya algunos años, pero la pregunta acá es, ¿no? Es hacer un razonamiento contrafáctico, pero cuando las cosas ya pasaron. ¿Qué hubiera sido si el gas natural no se hubiera desarrollado, ¿no? Cuando uno mira hacia adelante y dice hay que desarrollar el gas, otro energético, bueno, ¿qué hubiera sido si el gas no se hubiera desarrollado en Perú? Y bueno, tendríamos muchísimas más importaciones, un sistema energético mucho más sucio, o con mucho más emisiones, digamos, un poco más académicos, y emisiones no solamente de gases de efecto invernadero, ¿no? De otros contaminantes también, y no hubiéramos tenido el nivel de regalías y lo que eso, regalías, impuestos y demás, y de trabajo que se logra desarrollando una industria que implica mucha infraestructura, ¿no? De manera, ahí están los números, ustedes seguro los conocen mejor que yo, pero a lo que voy es eso, ¿qué hubiera sido si no hubiera pasado esto? Entonces esa es una forma también de plantearlo cuando nos dicen, cuando nos hablan de que, bueno, que el gas, los hidrocarburos y demás, bueno, ¿cuál es la otra situación? Y es mucho peor, o sea, entonces, bueno, no quiero decir que no es el peor de los males, no, o sea, hay cosas que son buenas, contribuye, es un sistema, obviamente que hay que descarbonizar, obviamente que hay que hacer el desarrollo de la mejor manera posible,
Y bueno, pero la situación que tenemos hoy hay que ser muy pragmáticos también y realistas con la situación. Bueno, entonces, bueno, dentro de esto, este es un gráfico que a mí me gusta mostrar, que correlaciona, digamos, lo que es consumo energético, consumo eléctrico, que es más fácil de conseguir ese dato, con lo que viene a ser el ingreso per cápita. Y la conclusión es esa, no hay países ricos sin energía abundante, sin energía en buenos precios. Hay países pobres con muy mala distribución del ingreso que tienen mucha energía, ¿no? Pero el contrario no se da. Bueno, y para paso a la otra parte de la presentación y un poco también para ir presentando el panel. O sea, como decía hoy, o sea, hay como dos focos acá. Uno es, bueno, cómo contribuye el gas a la sostenibilidad energética y al desarrollo económico y social. Está bien, creo que ha quedado claro en las 3 intervenciones que hemos tenido. Pero bueno, hay que hacer las cosas bien. No es solo desarrollar por desarrollar, sino que hay exigencias. Hablábamos de emisiones de metano, por ejemplo, que para la industria del gas es algo totalmente fundamental. Pero bueno, ¿cómo gestionamos la sostenibilidad en las empresas o cómo hacemos que las empresas hagan las cosas mejor? Desde ARPEL promovemos obviamente esto y promovemos el intercambio y el aprendizaje colectivo, que es un poco nuestro rol fundamental. Pero bueno, ¿cuáles son las tendencias en definitiva en sostenibilidad? Y bueno, voy a ser muy conceptual en esto, más allá de lo que dice ahí. Digamos, la sostenibilidad es una forma de ser en definitiva para mí, ¿no? Es una forma de ser como empresa. Pero que no eso sea, o sea, que hay que integrarlo al negocio, porque si no tampoco funciona. Entonces, bueno, ¿qué es, por decirlo así en algunas palabras bastante académicas? O sea, es, bueno, crear valor de largo plazo. Eso es lo fundamental. Y crear valor de largo plazo implica no solo, como lo veíamos en los cursos cuando estudiábamos, ¿no? Que era como mucho más lineal la relación entre el valor, el accionista, la empresa, la rentabilidad, etcétera, sino que crear valor de largo plazo es un valor compartido en definitiva. Es un valor donde, o sea, la empresa hoy en día, cualquier empresa, ya hablamos de hidrocarburos ahora, que son empresas grandes con mucho impacto, pero o sea, se enmarcan en un ecosistema donde, bueno, hay grupos, partes interesadas, hablemos bien, partes interesadas que las tenemos que considerar en las decisiones empresariales y en cómo gestionamos nuestros impactos. Y hay que reconocer y gestionar los impactos. Creo que eso es como un poco la clave de todo. ¿Para qué? Para crear valor y desde el punto de vista empresarial también un aspecto absolutamente fundamental es la aceptación de las operaciones de la industria. Pero para que nos acepten hay que generar confianza y hay que tener crear valor de manera compartida. No estamos solos, digamos. Bueno, acá esto era nada más para marcar un poco la diferencia. Si bien muchas veces se usan como sinónimos, yo creo que sostenibilidad es algo más amplio y conceptual. Cuando hablamos de ESG es un poco la operativización y un poco también ya la parte más de sistematización de las acciones desde el punto de vista de cómo las medimos y demás, o cómo nos miden, o cómo nos ve el sistema financiero, que es un poco el origen de estos conceptos. Pero bueno, creo que hay dos cosas importantes, lo conceptual sí, y cómo operativizamos eso, cómo hacemos sistemática la gestión de la sostenibilidad, cómo avanzamos hacia ese lugar. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hacer esto, no? Primero, como decía, dentro de ese marco, de ese ecosistema, lo que recibimos son una presión cada vez mayor de la sociedad civil, desde todo punto de vista, hoy en día con nuevas formas de manifestarse, redes sociales, etcétera, y de compartir información además que no siempre es muy precisa. Pero bueno, lo primero es las expectativas crecientes, que eso está muy bien y hay que adaptarse y hay que tratar de, digamos, hacer el bien, por decirlo de alguna manera. ¿Quién toma esas presiones? Primero la regulación. La regulación, bueno, desde Europa principalmente, se van generando año a año regulaciones y exigencias cada vez mayores que permean en nuestros países con las empresas que tienen base en Europa primero que nada y también el sistema financiero, que tiene que cumplir con exigencias internacionales. Y también no solo Europa, porque también cuando uno mira la SEC o cuando mira más allá de esa divergencia conceptual, cuando uno mira las bolsas de valores y demás, también empieza a tener ciertas exigencias que están vinculadas a la sostenibilidad.
Entonces, sector financiero, regulación, sociedad civil, ahí viene la presión. Una industria que siempre está con un fuerte escrutinio, ¿no? Y cada vez mayor. Es importante también porque hoy en día uno de los grandes temas de esta industria, por lo menos, es la atracción del talento. Y bueno, obviamente empresas que trabajan más en sostenibilidad son más atractivas para todas las partes interesadas, y entre ellas también las personas que quieran trabajar en la industria. Y en el fondo todo esto tiene que ver con un tema que yo ya lo mencionaba, es la aceptación social de las operaciones. Y cuando digo social me refiero a todas las partes interesadas, es encontrar ese equilibrio. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Como decía, la sostenibilidad se asocia fuertemente a aceptación social o de las partes interesadas. Pero ¿cómo logro eso? Se logra creando confianza. La confianza es la palabra clave en todo esto para mí. Ahora, para crear confianza, uno que necesita, se construye con acciones, ¿no? Hablábamos de mitos y acciones. Hoy, bueno, la confianza se construye con acciones. ¿Qué es la confianza? Es saber lo que puedo esperar del otro, es nada más que eso. Entonces, ¿cómo sé lo que puedo esperar del otro si las acciones yo las cumplo? Si lo que digo, si divulgo información adecuadamente, si tengo evidencia sobre lo que divulgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con acciones, involucrando a las partes interesadas, transparencia y rendición de cuentas, dos cosas absolutamente fundamentales. La gestión de los impactos, o sea, todo lo que hacemos tiene un impacto, y todo lo que hacemos tiene impactos positivos, por supuesto, que muchos lo mencionamos hoy, pero tiene impactos negativos, y esos hay que atenderlos. Atenderlos con responsabilidad, de ser muy asertivos. Creo que esos son los puntos clave. Y después, bueno, una cosa que a mí me parece fundamental es la sistematización de la gestión, ¿no? Así como se han sistematizado gestión de todo en la industria, que estamos muy acostumbrados a los sistemas de gestión y demás. Bueno, en este caso también tenemos que acostumbrarnos a sistematizar la gestión. Y bueno, obviamente que el compromiso siempre del liderazgo es algo fundamental. Esta es una frase que me gusta mucho, no sé si lo conocen, a Dante Pelle, la dijo acá en Lima en una conferencia Arpel. ¿Y qué dice eso? ¿No? Esto, como digo, es una frase tomada de alguien que está hablando, o sea, por eso no está tan refinada, pero dice, la mejor empresa es la que entiende mejor sus desafíos y es capaz de plantearlos de manera pública, con metas, procesos y que asuma compromisos de mejora. Eso me parece que resume muy bien todo lo que venía diciendo. Bien, y esto yo creo que ya no me queda mucho tiempo, me parece. No sé cómo estamos de tiempo, pero está. No, entonces lo resumo muy rápido. Creo que dentro de eso lo fundamental es la materialidad hoy en día, o sea, que la materialidad está en los impactos y la materialidad se construye con las partes interesadas. Eso es, o sea, todo parte de acá, digamos, no más allá del compromiso y demás. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que es importante para nosotros? ¿Qué es lo que es importante para los grupos con los cuales trabajamos? Y de ahí sale lo que llamamos materialidad, cuáles son los asuntos que vamos a trabajar, ¿no? ¿A qué nos vamos a dedicar? Esto, bueno, es de Pieka, que lo nombraba Tiffany, que es una materialidad genérica para la industria. El documento está ahí citado, o sea, lo pueden también bajar y buscar. ¿Qué temas estamos viendo hoy como emergentes dentro de lo que es la materialidad en la industria? Y los nombro muy rápido y los ven: adaptación al cambio climático, algo que sobre todo para temas de sequías, disponibilidad de agua y demás es bien relevante, eventos extremos. Después, bueno, agua, junto con eso agua, muy importante, biodiversidad y servicios ecosistémicos, otro tema emergente, cadena de suministro responsable, por acá vienen los principales riesgos de la industria, creo yo. El talento, que lo mencionábamos hoy, todo lo que hemos hablado, transición justa. Y bueno, y esto de sostenibilidad financiera lo pongo por un tema de cómo se integra a la gestión estratégica de la empresa. O sea, no es una cosa separada, como también decían más temprano, sino que es algo que tiene que integrarse y cada vez más. Bueno, transparencia y rendición de cuentas. Muy rápido decir, bueno, casi todas las empresas, no me pregunten cuál es la del 1% de que están en el S&P 500, no quiero saber tampoco, reportan información sobre sostenibilidad y muchas de ellas tienen muy buenos reportes, ¿no? Entonces creo que eso ya nos muestra cuál es la tendencia respecto a transparencia y rendición de cuentas. Después está la calidad de los reportes, ¿no? Que eso es algo, por ahí nosotros hicimos un estudio hace algunos años de lo que eran nuestros socios y vemos que como que estaba separada en tercios la cosa. Empresas que no reportaban nada o no decían mucho, empresas que, bueno, las que tenemos ahora en el panel todas reportan y muy bien.
empresas que reportan y están buscando, 2/3 reportan y muchas de ellas lo hacen muy bien. 1/3 lo hace muy bien y tiene mucha experiencia. Entonces, bueno, el desafío es seguir impulsando la calidad de la información y bueno, esto es un desafío a la interna de las empresas, de cómo recopilamos la información, qué decimos y cómo decimos. Bueno, como decía, la clave es la integración y bueno, creo que para cerrar esto, un poco qué puntos estoy tocando en esto de sostenibilidad o de cómo gestionarla, el compromiso, la integración de la sostenibilidad a la estrategia de la compañía, la materialidad, doble materialidad, porque la financiera también, el involucramiento de las partes interesadas, que es lo que nos va a definir realmente qué es lo importante para la empresa, que no lo decimos solo nosotros. La gestión sistemática, dice de los impactos, de los riesgos, pero gestión sistemática, no es, no es voluntarismo esto, es algo que es absolutamente mandatorio y que tenemos que empujarlo desde las compañías de manera, sabemos hacer las cosas de forma sistemática. Esto tiene su complejidad, pero también se puede hacer. Y bueno, la última rendición de cuentas y fundamental el tema de la evidencia. Pasó muy rápido por ahí en un slide los riesgos de greenwashing. Hoy en día hay que realmente trabajar mucho en poder evidenciar todo lo que hacemos y decimos. Bueno, creo que por ahí me queda nada más. Como conclusión es eso, que gas natural va a seguir jugando un rol absolutamente clave, que gestionar la sostenibilidad no es algo voluntario, sino que es mandatorio y que a largo plazo va a ser cada vez más un estándar. La gestión sistemática y la integración como claves en todo eso que estuvimos viendo en la presentación y bueno, involucrar a los stakeholders y rendir cuentas, como las claves me parece yo los pilares para impulsar la sostenibilidad. Así que por acá, muchísimas gracias y bueno, siguen con el panel que van a hablar un poco de todo esto.